Este es nuestro cuarto volumen sobre el estudio del libro de Apocalipsis, y después de haber hecho un análisis de las características de la bestia y su marca, y también del falso profeta conocido como la segunda bestia, en el capítulo 13, ahora estudiaremos el capítulo 14 de Apocalipsis, que contiene tres temas interesantes como ser el cántico de los 144,000, el mensaje de los tres ángeles y la tierra es cegada. Y dice Apocalipsis 14, versículo 1, Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Esta escena no se puede considerar como la segunda venida de Cristo, porque eso sucederá después del juicio sobre la gran ramera. Además, cuando el Señor venga, todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7, y no pondrá sus pies en el monte de Sión, sino en el monte de los olivos, Zacarías 14:4. Y con respecto a la reunión de Cristo con los 144,000, esto no debe tomarse en una forma literal, sino en forma espiritual, o como una teofanía, en este caso, que el Señor puede aparecer como un ángel, o también como apareció a Moisés, en una llama de fuego en medio de una zarza que no se consumía. Éxodo 3, versículo 2. Con la iglesia, Cristo se hace presente por medio del Espíritu Santo, porque donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, allí está Él, Mateo 18:20. Pero corporalmente tenemos que admitir que Él permanece en el cielo, sentado a la diestra del Padre, como nos dice Marcos 16:19. Recordemos que las escenas que Juan ve no son literales, sino que son revelaciones. Ahora, el que los 144,000 tengan el sello de Dios en sus frentes, esto quiere decir que son la parte opuesta de lo que serán marcados con la marca de la bestia 666. Luego Juan dice que escuchó un cántico en el cielo que parecía un estruendo como de muchas aguas y voces como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14, versículos 2 y 3. Aquí podemos notar que a pesar de la triste situación que se viva en la tierra, en el cielo no cambia el programa de la alabanza. Los seres celestiales alaban a Dios continuamente. Y mientras eso sucede en el cielo, para ese tiempo los que vivan en la tierra estarán a punto de enloquecer por causa de los juicios de Dios. Pero los que tenemos a Cristo tenemos confianza en Él, y no existe un motivo suficiente por el cual tengamos que lamentarnos por esos juicios. Por otra parte, estos 144,000 son identificados como siervos de Dios que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esta frase que nos habla de la virginidad de estos siervos tal vez podría tomarse en una forma literal, que nunca tuvieron contacto sexual con mujeres, pero esto no podría tomarse como un patrón o requisito para llegar a ser un verdadero siervo de Dios, porque tanto en hombres como en mujeres, lo que Dios demanda es santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y Primera de Pedro 1:16 dice, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Podríamos entender que si estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, es que no practicarán de la religión ramera, ni se postrarán ante ningún ídolo, y mucho menos para que le hayan rendido adoración a la imagen de la bestia, y se portarán tal como se portaron los 3 varones hebreos ante el rey de Babilonia, que prefirieron ser echados al horno de fuego ardiendo que adorar la estatua de oro que el rey había levantado. Daniel capítulo 3. Ahora entramos al segundo tema de este capítulo 14 de Apocalipsis, y es el mensaje de los 3 ángeles. Y dice Juan, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado,
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Con esta declaración se puede ver la gran misericordia de Dios brindando una oportunidad más a todos aquellos que no han sido marcados por la bestia. Y mientras los 144,000 que posiblemente habrán muerto a mano de la bestia y habrán resucitado, según Apocalipsis 13, 7, estos estarán reconcentrados en el monte de Sión. Entonces aparece un ángel predicando el santo evangelio y amonestando a todos los pecadores del mundo que teman a Dios y le den gloria, porque si habrán sobrevivido a los juicios anteriores, quién sabe si van a soportar los que vienen. Recordemos que Dios nunca envía un juicio sin antes ofrecer al hombre una oportunidad de arrepentimiento. Y aquí solamente es asunto de decisión. Y del hombre depende todo, salvarse o condenarse. Y sigue diciendo Juan que apareció otro ángel que decía: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. Aquí se habla más que todo del anuncio de la caída de Babilonia, tal como sucede con un empleado que va a ser despedido, y la empresa le da un preaviso haciéndole ver que solamente tiene 2 meses para trabajar en dicha empresa. Su despido ya está anunciado, pero mientras no haya pasado ese tiempo, él sigue trabajando. Lo mismo sucede con la Gran Babilonia, que aquí se le da, diríamos, el preaviso, pero su caída se hará efectiva en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Y volviendo al capítulo 14, versículos 9 al 11, encontramos que el tercer ángel aparece en escena y advierte que si alguno adora a la bestia y su imagen, y ha recibido la marca en la mano o en la frente, automáticamente estará bajo el juicio de Dios, y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Con lo que expresa este ángel, se da a conocer que para ese tiempo no todos habrán sido marcados, y algunos tendrán oportunidad de salvarse. Pero yo me pregunto, si no lo hacen ahora en el tiempo de la gracia, ¿cómo será entonces en medio de la gran tribulación, que con solamente el hecho de confesar a Cristo se expondrán a ser muertos por la bestia? La palabra de Dios dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Isaías 55, versículo 6. Ahora pasamos al tercer ángel, y dice aquí la palabra de Dios: la tierra es cegada. Leamos este pasaje. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. En este tema encontramos a 2 ángeles que cada uno tiene una hoz aguda para cegar, tal como lo dice el versículo 17 y siguientes. Pero hay una gran diferencia entre estos 2 ángeles. El primero puede ser identificado con nuestro Señor Jesucristo por la forma en que es presentado, semejante al Hijo del Hombre. Y este título aparece con letra mayúscula, el cual corresponde únicamente a Cristo. El profeta Daniel tuvo una visión semejante a esta y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel 7:13. Por otra parte, el ángel que está sobre la nube tiene una corona de oro. Las coronas solamente pertenecen a los reyes, y Cristo, recordemos, es Rey de Reyes. Y con respecto a la ciega, creemos que esto será
el cumplimiento de la profecía que el Señor dio en el caso de la parábola del trigo y la cizaña. Veamos la explicación de esta parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Mateo 13, versículos 37 al 40. A esta primera siega del capítulo 14 de Apocalipsis se le puede aplicar como la última oportunidad de salvación a los gentiles. Notemos que en esta primera siega no se mencionan muertos, ni tampoco gente salva de Israel, porque la parábola menciona a los gentiles, o sea, el campo. Mateo 13:38, el campo es el mundo. Ahora, con respecto a la salvación de Israel, esto se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo, cuando los judíos lo van a ver descender del cielo, según Zacarías 12:10. Después de esta siega de creyentes que Cristo recogerá en su granero, Mateo 13:30, aparece otro ángel que tiene otra hoz aguda, y otro ángel le ordena que vendimie los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Apocalipsis 14, 17 al 20. Con esta vendimia podemos ver el comienzo del juicio final, y al mismo tiempo un preludio de lo que será la guerra de Armagedón, ya que esta guerra tendrá su punto culminante cuando se derrame la sexta copa de la ira de Dios y los ejércitos de la bestia se reúnan en el valle de Megido para pelear contra Israel. Mateo menciona esta guerra como el juicio de las naciones, Mateo 25:31 en adelante. También el profeta Joel se refiere a esta misma hoz que cegará la tierra, y citamos: «Juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos». Joel capítulo 3, versículos 11 al 13. El apóstol Juan nos dice que en este juicio de guerra la sangre correrá hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, o sea, el equivalente de 320 kilómetros. Y esta es precisamente la medida que tiene el valle de Josafat, conocido también como el valle de Megido, valle de Jezreel o valle de la matanza. En esta siega se puede notar que la ira de Dios se deja sentir sin compasión para todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, y hayan recibido su marca en la mano derecha o en la frente. Y de inmediato pasamos al capítulo 15, que más que todo es la presentación de 7 ángeles, los cuales son portadores de los últimos juicios conocidos como las copas de la ira de Dios. También Juan observa a los valientes que han alcanzado victoria sobre la bestia, parados en un mar como de vidrio mezclado con fuego, con las arpas de Dios, y entonan un hermoso cántico conocido como el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado». Apocalipsis 15, versículos 1 al 4. Después de este cántico, Juan ve el cielo abierto, y aparece el tabernáculo del testimonio dentro del templo. Y de este templo es que salen los 7 ángeles que traen las 7 plagas postreras, y vienen vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos el pecho con cinto de oro, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos.
y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Apocalipsis 15, versículos 5 al 8. Este capítulo 15 se puede considerar como la introducción a la parte final de los juicios, o como dijéramos en otras palabras, el principio del fin, y que abarcará a toda la tierra, ya que a partir del capítulo 16 se puede apreciar que a los pobres pecadores e impíos se les habrá cerrado definitivamente la puerta, habrán perdido toda oportunidad de ser salvos, la venganza de Dios será dura para ellos, y en ese tiempo la gente va a entender lo que ahora no entienden. Qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Despreciar al Señor Jesucristo y pisotear su sangre que Él derramó en favor del mundo, esto es algo que el Padre no perdonará jamás, porque Dios no puede ser burlado. Él dice: desde el siglo he callado y he guardado silencio y me he detenido. Isaías 42:14. En Ezequiel 7, versículos 8 y 9, Dios dice: ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Más adelante estudiaremos por su orden los juicios más severos que Dios derramará sobre el mundo, conocidos como las 7 copas de la ira de Dios. Continuaremos. Y siguiendo con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, ahora vamos a entrar al capítulo 16, el cual trata sobre los últimos juicios que Dios derramará sobre las naciones, y son las 7 copas de la ira de Dios. Y dice Juan: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Apocalipsis 16, versículos 1 y 2. Este es el triste destino para todos los malvados que despreciaron el banquete de Dios, porque Él les envió a su Hijo para que lo recibieran, para que lo honraran, para que lo adoraran, le sirvieran y fueran salvos. Pero ellos prefirieron más a la bestia y despreciaron a Cristo. Y ahora en este juicio vendrá la justa retribución para todos los miserables que hayan sobrevivido a los juicios anteriores, y que consiste en una úlcera maligna y pestilente. Un juicio semejante a este fue el que cayó sobre los egipcios en el tiempo de Moisés, por causa de la dureza de Faraón de no acatar las órdenes de Dios de dejar salir al pueblo de Israel. Éxodo 9, versículo 10. Y una repetición de esta misma plaga se va a convertir en el juicio de la primera copa. Y aquí no se trata de la tercera parte de la gente que tendrá que soportar este juicio, como sucederá con el juicio de las trompetas, sino que abarcará toda la tierra, para todos los que aceptaron que les pusieran la marca de la bestia. Esta úlcera, además de ser muy dolorosa, también será pestilente, o sea que el mal olor será insoportable. Con esta plaga Dios va a castigar y a humillar a todos los soberbios, vanidosos y orgullosos, que por cierto abundan en este tiempo. La palabra de Dios dice: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Isaías 2:17. Ahora pasamos a la segunda copa, y dice Juan: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Apocalipsis 16, versículo 3. Recordemos que en el juicio de la tercera trompeta, una tercera parte del mar se volvió sangre y murió la tercera parte de la especie marina. En cambio, en este juicio de la segunda copa, morirán todos los seres marinos que sobrevivieron al juicio de la segunda trompeta. Y por causa de esta mortandad, los animales muertos saldrán a las playas y producirán un olor nauseabundo. De esto pueden testificar mejor los que trabajan en camaroneras o viven cerca de una pescadería.
Este juicio será un duro golpe para la raquítica economía mundial en ese tiempo, porque muchos países tienen su principal negocio en el mar. Ahora pasamos al tercer juicio y citamos: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16:4. Un juicio similar a este fue el que Dios envió a los egipcios cuando Moisés y Aarón convirtieron el agua en sangre y todos los peces se murieron porque el agua se corrompió y nadie podía beberla. Éxodo 7, 20 y 21. Esta fue la primera plaga o juicio que cayó sobre Egipto. Y lo mismo va a ocurrir en el juicio de la tercera copa, con la diferencia que esta vez no solamente será en Egipto, sino que en toda la tierra. Y en este caso, la situación se volverá angustiosa porque el agua es un elemento vital para toda actividad humana. Y este juicio consistirá no solamente que el agua se convierta en sangre, sino que la gente se va a ver en la necesidad de tomarla por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Ahora les tocará a ellos beber sangre en vez de agua, porque se lo merecen, dice Apocalipsis 16, 6. En el juicio de la tercera trompeta, las aguas se harán amargas y causarán la muerte a muchos hombres. Con la tercera copa, las aguas van a sufrir otro cambio y en vez de amargas se volverán literalmente sangre. Recordemos que para el Señor esto no será imposible, porque para Él lo mismo es transformar agua en vino, como también agua en sangre. Ahora pasamos al cuarto juicio y dice Juan: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16, versículos 8 y 9. El sol es un elemento indispensable para la vida terrestre, porque sin el sol no habría vida, y Dios lo colocó en la distancia correcta, ya que los científicos han calculado que si el sol estuviera 10 grados más cerca de la Tierra, la vida no existiera, porque el fuerte calor lo quemaría todo, y aún la Tierra misma explotaría por el fuego. Por otra parte, si el sol estuviera 10 grados más lejos de donde está, entonces los rayos solares no llegarían con suficiente fuerza, y toda la Tierra se convertiría en una inmensa masa de hielo, siendo imposible la vida de cualquier ser sobre la Tierra. Explicamos que nuestra atmósfera tiene 1000 kilómetros de espesor y está compuesta por oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, anhídrido de carbono y ozono. El ozono es el que se encarga de filtrar los rayos del sol para que estos no pasen en forma directa y produzcan quemaduras en la piel. También el ozono protege a la Tierra para que ésta no sufra un fuerte enfriamiento durante la noche. Pero según informes que tenemos, la capa de ozono ha sufrido un fuerte deterioro y la abertura que presenta es de unos 40 millones de kilómetros cuadrados, abarcando Australia, Estados Unidos, Centro y Suramérica. Y cada día esta abertura se agranda más y más. Creemos que para el tiempo del juicio de la cuarta copa, no es que el sol va a aumentar su potencial de calor, sino que la capa de ozono habrá desaparecido casi por completo, y los rayos del sol pasarían directamente al hombre, y lo quemarían con grandes quemaduras, que hasta blasfemarán a Dios por lo fuerte de esta plaga, a pesar de que el sol está a 150 millones de kilómetros de la tierra. Pero hay una puerta de escape para estos juicios, y es recibir al Señor Jesucristo como Salvador, o como dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora pasamos al quinto juicio, y dice Juan: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. Este también fue un juicio que Dios envió a los egipcios, y las tinieblas eran tan espesas que hasta se podían palpar, dice Éxodo 10, 21 al 23. Este mismo juicio se repetirá en el gobierno de la bestia. Recordemos que las tinieblas simbolizan el pecado y también el infierno. El Señor Jesucristo es quien hace esta comparación en la parábola de la fiesta de bodas, cuando vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y el rey da una orden a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22, versículos 11 al 13. Por otra parte, la bestia también es conocida como el hombre de pecado, que junto con los que tengan su marca serán azotados con este juicio,
y el sufrimiento será mayor que el de los egipcios, por cuanto los que participen de estas tinieblas habrán participado anteriormente de las úlceras dolorosas y pestilentes y de las quemaduras del sol. Pero lo sorprendente de todo esto es que los hombres se van a volver más rebeldes de lo que son, porque en vez de humillarse ante Dios por encontrarse en una situación lamentable, antes protestarán y blasfemarán contra el Dios omnipotente. Las tinieblas en los egipcios duró 3 días, Éxodo 10:22. Cuando nuestro Señor murió en el Gólgota, las tinieblas duraron 3 horas, Mateo 27:45. Pero en el juicio de la quinta copa no dice la Biblia cuánto van a durar las tinieblas, pero podemos imaginarnos que durarán más de 3 días. Ahora pasamos al sexto juicio y dice Juan: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. En este juicio de la sexta copa se puede apreciar un gran movimiento mundial en lo que toca a la rama militar, donde se movilizarán los ejércitos de oriente hacia occidente. En este caso podríamos hablar de la China, el Japón, la India, Corea, Vietnam, etc., que cruzarán por el río Éufrates, y este se secará para dar paso a los ejércitos del oriente. El río Éufrates se menciona desde el principio de la creación, Génesis 2:14, y se puede considerar como el río más viejo del mundo. Su nacimiento está en Turquía y cruza las naciones de Irán e Irak y desemboca en el Golfo Pérsico, haciendo un recorrido de 2.800 kilómetros. En algunas partes su anchura pasa más de 1 kilómetro. La Biblia dice que en el juicio de la sexta copa, este río se va a secar, y no sabemos si Dios va a permitir el elemento humano o Él lo va a hacer en forma directa, tal como hizo con el Mar Rojo y el río Jordán, que abrió camino por en medio de ellos, para que el pueblo de Israel pasara en seco. Todo depende de cómo Él lo quiera hacer, porque para Él no hay nada difícil ni imposible. Lucas 1:37. Seguidamente Juan ve a 3 personajes impíos, como ser el dragón, o sea el diablo, la bestia y el falso profeta, y que de la boca de ellos salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Después dice Juan que el Señor los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 16, versículos 13 al 16. Aquí podemos ver a las huestes de las tinieblas incitando a los gobernantes a la guerra, y que por supuesto que esta guerra será de grandes dimensiones y podía considerarse como la tercera guerra mundial, aunque aclaramos que esta guerra no será la guerra final, porque todavía faltaría la que el Señor Jesucristo peleará contra la bestia y sus ejércitos, y esto ocurrirá cuando lleguemos al capítulo 19 de Apocalipsis. Y por supuesto que en esta guerra final Cristo será el vencedor. Y ahora pasamos al séptimo y último juicio de esta serie y citamos: el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, versículos 17 y 18. Aquí vemos un juicio fatal, porque tanto el cielo como la tierra empiezan a descontrolarse, y mientras de arriba caen relámpagos, truenos y lluvia de granizo, que pesarán como un talento cada uno, o sea, más de 100 libras, por otra parte la tierra empieza a tambalearse como se tambalea un ebrio, Isaías 24:20, y se produce un gran terremoto donde tomarán parte todas las naciones del mundo, y las principales ciudades con sus enormes edificios se vendrán abajo. No habrá una ciudad que no sea afectada con este terremoto, incluyendo la ciudad de Jerusalén, la cual se partirá en 3 partes, y los daños, por supuesto, que serán cuantiosos, incalculables principalmente en vidas humanas y también en la parte material. En enero del año 2001 hubo terremoto en El Salvador y también en la India, donde se reportaron más de 20,000 muertos entre ambas naciones. Los heridos y damnificados se contaron por miles. Pero esto no es ni la sombra de lo que será este futuro terremoto, que posiblemente pasará de los 10 grados en la escala de Richter. Este juicio es considerado como uno de los más severos, porque se trata del cierre de los juicios sobre las naciones, y además de eso, los hombres estarán debilitados por causa de los juicios anteriores.
Pero desgraciadamente los pecadores se volverán más duros y rebeldes, y en vez de humillarse, blasfemarán contra el Dios Altísimo, y con todo esto, lo único que conseguirán será sellar ellos mismos su propia condenación. Continuaremos. Y siguiendo con nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis, pasamos al capítulo 17, que nos habla de la condenación de la gran ramera, conocida también como la Gran Babilonia, que ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. También Juan vio a esta ramera ebria, pero no de vino, sino de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta sangre derramada se trata de la iglesia de Cristo, que por más de 500 años fue perseguida, encarcelada y torturada, y fueron millones los que murieron quemados en las hogueras, en crucifixiones, despedazados por fieras y torturados de muchas maneras por orden de los que manejaban la así llamada Santa Inquisición. Hubieron 3 famosos inquisidores que llevaron a sus tribunales a miles de creyentes y posteriormente a la tortura y a la muerte. Y en primer lugar tenemos a Tomás de Torquemada, que durante sus 18 años de poder que tuvo en España, quemó en la hoguera a 10.220 personas entre judíos y evangélicos. Segundo está Diego de Deza, teólogo español, conocido como el Gran Inquisidor. Este teólogo torturó y quemó en la hoguera a 39.440 personas entre judíos y evangélicos. El tercero fue Francisco Jiménez de Cisneros. Este era el confesor de la reina Isabel. Este inquisidor llevó a la muerte a 52.855 personas. De esta cantidad, 3.564 Cisneros los quemó vivos a fuego lento. En los tiempos de la Inquisición, principalmente en la Edad Media, con solamente el hecho de confesar ser un seguidor de Cristo, era motivo más que suficiente para ser condenado a muerte. Para los historiadores, la Inquisición es uno de los más vergonzosos capítulos que se le ha legado a la historia, y que jamás se podrá olvidar. Fue la instalación de terribles tribunales que llevaron a la tortura y a la muerte a decenas de miles de víctimas inocentes. Explicamos que cuando en este capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis se habla de una ramera con el nombre de Babilonia, no se está refiriendo a una sola denominación religiosa, sino a una mezcla de religiones y sectas que se unirán para formar una sola iglesia mundial. Y toda esta mezcolanza de doctrinas de hombres formarán lo que Juan menciona como la gran ramera. También aquí van incluidos grupos de evangélicos nominales, superficiales, o sea, gente que se dice ser cristiana evangélica, pero que jamás han estado al pie de la cruz de Cristo. Estos, al igual que Judas Iscariote, nunca se convirtieron al Señor y formarán parte de esta superiglesia ramera. Pero además de la ramera, Juan menciona a la bestia que la trae, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas representan 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y también simbolizan a 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17:10. Los 5 reyes que habían caído, o sea que ya habían pasado, se trataba de Babilonia, Asiria, Egipto, Medo-Persia y Grecia. Todos estos 5, de una u otra forma, maltrataron al pueblo de Dios, a Israel. La cabeza número 6 era Roma, que era la que dominaba en el tiempo del apóstol Juan.
y el otro que no había venido, o sea, la cabeza número 7, y que su gobierno sería de corta duración. Aquí se está hablando del anticristo o la bestia, que marcará al mundo impío con su fatídica marca. En este caso, los marcados serán todos aquellos que despreciaron a Cristo y el mensaje del Evangelio. Y sobre la bestia, la imagen de la bestia, el falso profeta, y la forma como se impondrá la marca, ya lo dimos a conocer con amplitud en el volumen anterior, o sea, el volumen número 3. Ahora, con respecto a los 10 cuernos que trae la bestia, estos iban a representar a 10 reyes en el futuro, o sea, a 10 naciones europeas, que serán las que tendrán el control de toda Europa. De aquí se espera que salga el anticristo o la bestia, al cual le entregarán las 10 naciones todo poder y autoridad, o sea que lo van a elevar a la categoría de un gran líder mundial, y va a pelear contra el Señor Jesucristo. Pero el Señor los vencerá a todos ellos, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y sobre esta pelea que se llevaría a cabo cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra, hablaremos más ampliamente cuando entremos al capítulo 19 de este mismo libro de Apocalipsis. Después de la revelación de las 7 cabezas y los 10 cuernos, el ángel le muestra a Juan que las aguas donde se sienta la mujer son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vio Juan, los cuales, como ya dijimos, representan a la Europa unida, que por cierto ya tienen una moneda única llamada el euro. Estos cuernos, o sea, estas naciones, aborrecerán a la ramera, y la dejarán asolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Luego el ángel le dice al apóstol que la mujer que ha visto sentada sobre muchas aguas es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, versículos 15 al 18. Notemos algo, y es que esta mujer que en el pasado se embriagó con la sangre de los mártires del Señor Jesucristo, ejerce una gran influencia política y diplomática sobre los gobiernos del mundo. Pero según el programa de Dios y en lo que toca a juicios, primero se comienza con la apertura de los sellos, que son los primeros 7 juicios. Después siguen los juicios más fuertes, simbolizados por el toque de las trompetas, y por último los juicios más devastadores, que son las 7 copas de la ira de Dios. De estos juicios ya hablamos con amplitud anteriormente, pero queda un juicio pendiente, y es el juicio sobre la gran ramera, que por haber matado a los siervos de Dios y presentar una doctrina falsa ante el mundo, Dios le reserva un juicio especial, y es que será quemada con fuego. Apocalipsis 17, versículo 16. A continuación pasamos al capítulo 19 con 3 temas importantes, como ser las alabanzas en el cielo, la cena de las bodas del Cordero y el jinete del caballo blanco. Y a continuación entramos al primer tema y leemos: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19, versículos 1 y 2. Hay un dicho que dice que después de la tempestad viene la calma, pero aquí sería: después del juicio viene la alabanza. Y eso es lo que ocurre en el cielo, después que ha pasado el juicio sobre la gran ramera, o sea que ésta ya habrá dejado de existir. Y la palabra clave aquí para demostrar alabanza y victoria en el cielo es aleluya. Esta palabra en la tierra no cambia en ningún idioma, y es la que se pronunciará en el cielo con la presencia de millones de santos. Aquí el nombre de Dios es glorificado en una forma especial, y al mismo tiempo se proclama que sus juicios son verdaderos y justos, al haber juzgado a la gran ramera. Y de esta manera Dios toma venganza de todos aquellos siervos y siervas que ofrendaron sus vidas por Cristo y el Evangelio, y que fueron muertos en los 20 siglos que han pasado, principalmente por los millones que murieron en la Inquisición. Esto se puede tomar como una respuesta al clamor de venganza
de las almas que aparecen bajo el altar cuando se abre el quinto sello, y que habían muerto por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. La palabra dice que el que pide recibe, y estos piden venganza, y Dios les complace esta petición al enjuiciar a la gran ramera. Apocalipsis 19, versículo 2. Y mientras en la tierra el humo del incendio continúa, en el cielo también continúa la alabanza. Y la palabra aleluya se repite varias veces, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y Juan oye una voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, versículos 1 al 8. Con estos pasajes se da a conocer la alegría en el cielo, no solamente por el juicio de la gran ramera, sino porque habrá llegado el momento tan anhelado de la iglesia, como ser las bodas del Cordero. El pasaje dice que la esposa ya se encuentra preparada para esa boda, y el vestido que lleva es tan deslumbrante que ninguna novia aquí en la tierra ha llevado jamás. Ya podemos imaginarnos esta boda en el cielo de Cristo con su iglesia. Será algo impresionante de veras, y que nunca antes se habrá visto. El apóstol Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Después de llevarse a cabo esta elegante boda en el cielo, el ángel le da una orden a Juan y le dice: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando Juan recibe estas palabras, se postra para adorar al ángel, pero éste rechaza de inmediato esa adoración y le dice: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Después de todo esto, de esta boda, lo que viene a continuación es la recepción, que consiste en llevar a los invitados a un lugar ya preparado para disfrutar de comida, bebida y el famoso pastel de boda. Pero en la boda de Cristo con su iglesia, se trata de una cena especial, donde los invitados también son especiales. El ángel usa la palabra: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Por supuesto que aquí no va a entrar cualquiera, sino solamente los que llenen los requisitos que Dios demanda. Y estos invitados podrían ser Noé, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, Moisés, Josué, David y todos los santos del Antiguo Testamento que fueron fieles al Señor. Ninguna persona que haya partido en pecado de este mundo podrá ser partícipe de esta boda, ni tampoco invitado a la cena. El Señor Jesucristo da una parábola de la fiesta de bodas, y se trata de un rey que hizo boda para su hijo. Y cuando ya todo estaba listo y el salón estaba lleno de invitados, el rey entró para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22, versículos 1 al 4. Estimado amigo, si usted desea participar en las bodas del Cordero, póngase ya su traje de boda. Procure no ser de los muchos llamados, sino de los pocos escogidos. Arrepiéntase de sus pecados y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Si esto hace, puede estar seguro que no será echado a las tinieblas de afuera. Continuaremos.
Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, velozmente se acerca. Yo listo quiero estar. Y continuando con nuestro estudio sobre Apocalipsis, ahora pasamos al jinete del caballo blanco y citamos: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Con la introducción de este pasaje del jinete montado en caballo blanco, se da a conocer la entrada triunfal del Señor Jesucristo en su segunda venida, para establecer su reino en la tierra. Pero antes, él tiene que pelear contra la bestia y contra los gobernantes del mundo y sus ejércitos. El pasaje dice que con justicia juzga y pelea, y de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Esto puede ser el cumplimiento de la profecía del Salmo 2 que dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto se refiere a las naciones. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 2, versículos 8 al 12. Aquí dice que hay que honrar al Hijo. Y como es natural, y ya todos sabemos, que el mundo no honra a Cristo. El mundo honra pero a los falsos cristos. Y esa es la razón que cuando el Señor venga, las naciones se van a llenar de ira, según Apocalipsis 11:18. Y por supuesto que no le darán una cordial bienvenida, sino que harán guerra contra él. El pasaje también dice que el Señor venía con una ropa teñida en sangre. Esto quiere decir que la batalla la ha peleado él solo. La iglesia no ha tomado parte en esto, ya que los que siguen al jinete montado en caballo blanco, también ellos vienen en caballos blancos, con vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, pero estos no traen sus ropas manchadas de sangre. Y eso de que el Señor venga con sus ropas manchadas de sangre, puede ser el cumplimiento de la profecía de Isaías, que dice así: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiese quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué con mi furor, y derramé en tierra su sangre. Isaías 63, versículos 1 al 6. En este pasaje podemos ver al Señor Jesucristo peleando una batalla decisiva, donde ningún país del mundo estará a su favor en ese día. La iglesia redimida no tomará parte porque la Biblia dice
que nuestra lucha no es contra sangre y carne, Efesios 6:12, pero en aquel día Cristo sí peleará contra sangre y carne. Y es que en verdad que en este caso, la iglesia no necesitaría pelear, porque Dios se basta él solo para pelear y ganar las batallas, tal como se le dijo a Josafat y a todo el pueblo de Jerusalén cuando sus enemigos los tenían cercados. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, y no habrá necesidad para que peleéis vosotros en este caso. Segundo libro de Crónicas 20, versículos 15 al 17. Cuando los israelitas se encontraban frente al Mar Rojo, y los egipcios venían tras ellos, Moisés los calmó con estas palabras: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, versículo 14. Y así también sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo haga su descenso de los cielos a la tierra, que la iglesia que le sigue en caballos blancos estará tranquila, mientras el Señor pelea contra la bestia y los ejércitos del mundo. Yo diría que la insensatez más grande que cometerían los hombres en ese tiempo sería enfrentarse en guerra contra el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que nadie que ha peleado contra Dios le ha ido bien. Job 9, versículo 4. Y aunque la intención de la bestia sería matar a Cristo y a los que vienen con él, eso no lo va a lograr jamás. En primer lugar, porque el Señor viene en un cuerpo celestial y las armas de los hombres, cualquiera que sean, no podrían dañarlo, y mucho menos causarle la muerte. Porque el apóstol Pablo dice que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Romanos 6:9. Cuando él vino a este mundo en un cuerpo de carne, su misión era morir en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y llegó ese día cuando los hombres arremetieron contra él y lo mataron en la cruz, y literalmente murió, pero al tercer día se levantó vivo, y vivo continuará hasta la eternidad. En esta venida del Señor en caballo blanco hay algo impresionante, y es que en la vestidura que trae, aunque viene manchada de sangre, Juan dice que en su vestidura y en su muslo traía un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el título oficial con que Cristo gobernará en el milenio. Y sigue diciendo el apóstol Juan: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Anteriormente hablamos de una gran cena que se lleva a cabo después de la boda del Cordero. Esta cena será en el cielo con toda la iglesia y con todos los invitados. Pero esta otra cena será en la tierra, donde los invitados serán las aves de rapiña que vuelan por los cielos. Y el menú será totalmente diferente, porque habrá carne en abundancia, pero no carne como la que sirven en los restaurantes, sino que será carne humana, de todos los muertos que caigan en la batalla, comenzando con los gobernantes, con los jefes de ejércitos, los ejércitos mismos y también civiles. Todos estos servirán de festín a las aves de rapiña. ¿Podemos imaginarnos un cuadro como este? Verdaderamente todos estos miles de muertos no serían enterrados. En la guerra que libró Irak contra Irán en 1980 al 88, los cadáveres de los combatientes en algunos casos no eran retirados del campo de batalla, y la prensa egipcia, que era la que más tenía acceso a la información, detalló un cuadro dantesco de fieras salvajes y aves de rapiña devorando cadáveres putrefactos de soldados de ambos bandos. Si esto era solamente entre dos países del Medio Oriente, pongámonos a pensar cómo será el cuadro que se presentará con los millones de muertos de todo el mundo, a quienes Cristo vencerá y matará con la espada de su boca. Esto será de veras aterrador. Podemos pensar que el apóstol Juan estaba en gran tensión y asombrado por causa de esta revelación. Y sigue diciendo la palabra de Dios que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, versículo 20.
Con este pasaje se da a conocer el final del ministerio de la bestia, que por 3 años y medio habrá gobernado al mundo, y las gentes que todavía vivan en ese tiempo se espantarán cuando vean que el personaje que ellos creían invencible ha sido tomado preso por orden del Señor Jesucristo. Recordemos que al inicio, cuando su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra y adoraron al diablo, que había dado autoridad a la bestia, y decían: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Por supuesto que la bestia será invencible contra toda fuerza humana, porque su poder lo recibirá del diablo. Pero recordemos que muy por encima del diablo está Cristo, quien lo venció y le aplastó la cabeza cuando el Señor moría en la cruz. Colosenses 2:15. A la bestia ningún ser humano en la tierra le podrá hacer frente, tal como sucedió con un personaje de origen judío llamado Saulo de Tarso, que se convirtió en un cruel perseguidor de la iglesia de Cristo, y nadie podía enfrentarse a Saulo, y aún los apóstoles, que estaban llenos del Espíritu Santo, le tenían miedo. Hechos 9:26. Pero llegó un día cuando terminó su loca carrera de perseguidor, y fue cuando Cristo le salió al encuentro en el camino hacia Damasco. Después de este encuentro, Saulo se convirtió en el más elocuente predicador de todos los que han habido en todos los siglos. Y a través de esta conversión, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9:31. A Saulo solamente Cristo podía hacerle frente. Y lo mismo sucederá con la futura bestia, que solamente Cristo podrá vencerla, con la única diferencia que Saulo se convirtió al Evangelio. Pero con la bestia no sucederá así, porque este personaje, en vez de arrepentirse de su maldad, que sería mucha por cierto, hará guerra contra el Señor. Pero su guerra terminará cuando sea apresado, junto con su compañero inseparable, el falso profeta, el cual habrá engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habrían adorado su imagen. Estos dos impíos, después de su captura, no pasarán por el juicio, como se hará con los millones de pecadores que ahora mismo están en el infierno, que un día tendrán que comparecer ante el trono blanco. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. La Escritura dice que estos dos, la bestia y el falso profeta, serán lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, versículo 20. El profeta Ezequiel tiene una profecía que posiblemente va dirigida a la captura de esta bestia, y citamos: y tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Ezequiel 21, versículos 25 al 27. Este pasaje nos indica que la bestia será despojada de todo su poder, de toda su grandeza, y será humillada hasta el polvo. Y su morada final será la condenación eterna en el lago de fuego. Y termina este capítulo 19 diciendo que todos los que acompañarán a la bestia en esta guerra, todos ellos serán muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciarán de las carnes de ellos. Apocalipsis 19, versículo 21. Todas estas personas que morirán no serán enterradas, no tendrán ese honor de ser puestos sus cuerpos en una sepultura, tal como sucedió con la impía Jezabel, que su cadáver se lo comieron los perros, y el malvado Herodes, que mató al apóstol Jacobo, este murió comido de gusanos, o sea que no lo enterraron porque los gusanos no dieron tiempo para ello. Hechos 12:23. Triste final para todos aquellos que caen bajo el engaño del diablo, cuyo propósito es conducirlos a los lamentos del tormento eterno en el lago de fuego. Y aquí lanzamos una seria advertencia, y es que todo aquel que rechace al Señor Jesucristo y su sacrificio que Él hizo en la cruz, y se muere sin salvación, mejor no hubiera nacido en el mundo, porque su suerte no será mejor que la de la bestia y el falso profeta, porque juntos compartirán la misma condenación en el lago de fuego.
Y hasta aquí llegamos con este tema de Apocalipsis capítulo 19. No deje de escuchar el quinto y último volumen sobre el libro de Apocalipsis. Recuerde que Cristo viene ya. Desde Tegucigalpa, Honduras, Hernán Sauceda Mencía, siervo del Señor, agradece su atención a este cuarto volumen. Que el Señor le bendiga y recuerde que Cristo viene ya. Viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad, en las nubes mi Jesús viene ya. Oh, proclamad con alegría, Él viene en gloria, a medianoche o ya de día, al mundo pronto volverá. Oh, anuncia la historia, el Salvador en plena gloria, en triunfo y victoria, al mundo pronto volverá. Oh, dad al Rey la bienvenida, Él viene en gloria, espérale con luz prendida.